antes de comenzar, porque, bueno, el tema, pues es un tema doloroso y vamos a dar la introducción al mismo. Amigos, amigas, de hecho hay muy poco material historiográfico acerca del tema de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Es un tema muy doloroso para los mexicanos y yo igual cuando estaba estudiando historia tramposamente me brincaba esta parte de la guerra México-Estados Unidos, me la brincaba así de plano. No me gustaba leerla, me dolía en mi parte mexicana. Pero un día tuve que empezar a leer y tuve que empezar a conocer todo el texto y contexto de la intervención norteamericana del 46 al 48 y me di cuenta de que los mismos historiadores de aquel tiempo se habían quedado cortos en muchas cosas. Que también se les lastimó, pues, o sea, también estaban muy dolidos por lo que había pasado, pero empezaron a embonar muchas piezas y empecé a descubrir una grandísima historia, de veras, algo de lo que, sí, perdimos la guerra, pero es algo de lo que nos debemos sentir orgullosos como mexicanos, de cómo peleamos esa guerra. Y perdón que me incluya, pero me incluyo como mexicano que soy, me incluyo en esa guerra, de cómo la peleamos. El saber que hasta el día de hoy, 2023, es la guerra que más muertos, ¿sí? De manera proporcional, obviamente, es la guerra que más muertos le ha costado a los Estados Unidos. Yo sé, en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, tuvieron más de 1 millón de muertos, etcétera, pero también fue la cantidad de hombres que enviaron. Pero de forma proporcional, la guerra que más muertos les causó fue la guerra contra México. Entonces, hemos platicado en las otras 3 conferencias de cómo se fue dando esta guerra desde Texas, desde la independencia de Texas, y las batallas, las principales batallas, hemos derribado mitos acerca de lo que fue esta guerra, hemos platicado de cómo tuvimos varios triunfos, platicábamos la sesión pasada, de cómo 40 hombres, gracias a 40 hombres, pudimos conservar la península de Baja California, gracias a ellos. Pudimos platicar de cómo, gracias a la gente de Tabasco, ¿sí?, que cazaban en la selva, literalmente en la selva, cazaban americanos, fue que conservamos el istmo de Tehuantepec, por ejemplo. Entonces, muchas cosas que platicamos, pero al final perdimos esa guerra. Y la perdimos por lo siguiente, ya para comenzar con las diapositivas, porque todavía teníamos esa idea de que cayendo la Ciudad de México era la derrota del país. Así como fue en la conquista de Cortés, cayó Ciudad de México y como que todo el mundo dijo, ya cayó México, pues ya perdimos. ¿Sí? Y la idea, por ejemplo, de la lucha por la independencia era tomar la Ciudad de México, el botín era Ciudad de México. Y en la guerra contra los norteamericanos nos pasó lo mismo. Tomaron los americanos la Ciudad de México y se acabó todo. Cosa que no iba a pasar después, y de eso vamos a platicar, porque 15 años después teníamos en nuestras costas las flotas inglesa, francesa, ¿sí?, y española, y aunque tomaron la Ciudad de México, no nos rendimos y pudimos echar a los franceses de aquí. Pero de eso vamos a platicar después. Empecemos con esta reflexión, me permito, Doris. Esta es la entrada, habíamos platicado mucho de esta famosa imagen, platicamos mucho de esta imagen en la sesión pasada, de este hombre que está aquí en esta esquina, ¿sí?, en la pintura de Nebel, se apellida el autor, donde refleja un lépero, así se les conocía, un lépero levantando una piedra justo a la llegada de Winfield Scott, que va en un caballo blanco, y que nos da a entender cómo se defendió la Ciudad de México. Todo el mundo pensábamos que cayó Chapultepec y se acabó la guerra. No, faltaba lo más fuerte, que fue el tomar la Ciudad de México, y platicamos todo lo que se vivió en la Ciudad de México y cómo se defendió la ciudad. Pero bueno, al final entran al Zócalo capitalino, ponen su bandera en Palacio Nacional, y pasamos a la siguiente, Doris. Y yo quiero empezar ya directamente con esto. Amigos, amigas, el 6 de agosto de 1945, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre
una ciudad, la ciudad de Hiroshima. Realmente, déjenme comentarles la anécdota, realmente Hiroshima no era el objetivo. Hiroshima era el segundo objetivo. El primer objetivo del Enola Gay, del avión que llevaba la bomba atómica, era la ciudad de Yokohama. Ese era el sitio donde iba a caer la primera bomba atómica. Pero los pilotos tenían la instrucción de que si cuando pasaran por Yokohama, si había demasiadas nubes, se desviaran y fueran al segundo objetivo, que era Hiroshima. Porque ellos necesitaban filmar la explosión atómica, necesitaban filmarla para ver los estragos que causaba la bomba. Entonces, efectivamente, el avión pasó sobre el puerto de Yokohama y estaba cubierto de nubes y se fueron al segundo objetivo, que era Hiroshima, y ahí soltaron la bomba. 3 días después, 9 de agosto del 45, sueltan la segunda bomba en Nagasaki. Nagasaki sí era un complejo industrial, completamente un complejo industrial, pero Hiroshima no, y Yokohama tampoco. Yokohama era un lugar lleno de escuelas, de universidades, no había industria militar, no había soldados, no había barcos de guerra, nada. ¿Por qué? ¿Por qué los norteamericanos habían decidido destruir Yokohama? Les digo, se salvó. ¿Pero por qué? Amigos, porque todos los países que invaden a otro país para poderlo controlar, lo primero que hacen es destruir su cultura. Entonces, para Truman y para los americanos, era importante destruir el centro cultural japonés, que era Yokohama. Ahí estaba sentada la cultura japonesa. Entonces había que pegarle en su cultura, ¿para qué? Para que no se volvieran a levantar. Por eso era importante hacer esta reflexión, porque hay que pegar en la cultura. Los alemanes, cuando invadieron Francia, los franceses, sabiendo que venía la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue vaciar museos, Vaciaron los museos, vaciaron Louvre, etcétera. La Mona Lisa acabó en un sótano de un bar, escondida. ¿Por qué? Porque sabían los franceses que venían por su cultura, ¿sí? Había que salvar la cultura. En la guerra del Golfo Pérsico, es una tristeza que los aviones norteamericanos bombardeaban los museos de Bagdad, cuna de la civilización humana, caray, de la cultura babilónica, pues fueron bombardeados por los norteamericanos, porque había que pegarles en la cultura. Y así por el estilo. México no fue la excepción, nos tenían que pegar ahí. Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero vemos que cada 6 de agosto de cada año suenan las alarmas antiaéreas en todo Japón, Y en ese momento todo mundo se detiene, todos. Se bajan, pasamos a la siguiente, se bajan de los coches, se bajan de los coches, abren las puertas y durante 1 minuto todo mundo recuerda el bombardeo atómico. Lo mismo podemos decir de Israel. Israel en el mes de abril celebra, o conmemora el Holocausto. El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día de hoy, 2023, en abril, cierto día de abril, suenan las alertas antiaéreas y todos los israelíes se ponen de pie, detienen lo que están haciendo y duran 1 minuto en silencio recordando el Holocausto. Y uno dijera, bueno, ¿son masoquistas o qué? ¿Por qué les gusta recordar la bomba atómica? ¿Por qué les gusta recordar el Holocausto? Si hay alguien aquí de la comunidad israelí, me lo va a poder contestar o me va a poder desmentir. Y si le preguntamos a un japonés, igual te va a contestar. Y te va a decir, para no olvidarlo. Por eso lo recordamos cada año, para no olvidarlo, para que esto no vuelva a pasar. Entonces vemos con qué respeto ellos recuerdan lo que pasó, para no repetirlo, ¿sí? ¿Por qué hago esta reflexión, amigos? Porque, y lo voy a decir, en Urus Radio no hablamos de política actual, no nos metemos en situaciones de política, tanto la Lic Doris como el servidor tenemos nuestras propias ideas políticas, vamos a las urnas a votar, nosotros sabemos por quién votamos, ¿sí? Pero es una tristeza ver ahorita con la
crisis que tenemos en México con tanta violencia. Es una pena, y aquí va la respuesta, es una pena que yo veo muchos mensajes, muchos twitters, muchos memes en Facebook, donde hay mucha gente, independientemente del color del partido al que sea de su agrado, que está pidiendo que entren tropas norteamericanas a nuestro territorio, a México, ¿sí?, para poder controlar la violencia. Es una tristeza. ¿Y todo esto por qué? Porque no conocemos lo que pasó en el Tratado Guadalupe Hidalgo. No sabemos lo que sucedió. No hacemos lo mismo que los japoneses y que los israelíes, de que recuerdan cada año lo que sucedió para que no vuelva a pasar. ¿Cómo es posible que ahorita haya cientos, porque he visto cientos de mensajes de mexicanos, que estén anhelando que vengan tropas norteamericanas y se metan a nuestro territorio? No puede ser. Miren, podremos tener el mejor de los gobiernos o el peor de los gobiernos. Aquí no vamos a aplaudir ni vamos a hablar de eso. Pero los asuntos de los mexicanos los tenemos que solucionar los mexicanos. No podemos pedir que nos intervengan los extranjeros. Es una barbaridad lo que están diciendo. Y me acuerdo que una de esas primeras personas que dijo una barbaridad, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad, pero es hermana de Thalía, ¿sí? No quiero hacerle publicidad. Pero dijo esa soberana patraña que estaba esperando que los soldados americanos vinieran a estas tierras. Pues nada más que le pregunten a Cuba cómo están con Guantánamo. Y que Biden dijo que ya se iba, el otro, Obama dijo que ya les iba a regresar Guantánamo y no se salieron. Trump dijo que no y Biden dijo que no. Y ahí está metida una base americana a mitad de Cuba, de la isla, ahí están. ¿Y saben cuándo se van a salir? Nunca. No se van a salir de ahí. Y eso es lo que están pidiendo muchos mexicanos ahorita. Que regresen los americanos. ¿Saben cuándo los vamos a sacar? Nunca. Es entregarles el país. ¿Por qué? Porque no hacemos lo mismo que los israelíes, no hacemos lo mismo que los japoneses, que recuerdan cada año esa tragedia para no repetirla. Y no podemos repetir la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Eso no lo podemos permitir. Pero bueno, después de esta reflexión pasamos a la siguiente, Doris. Yo estoy diciendo que en México no recordamos esta tragedia nacional. Yo creo que fue el peor año de nuestra historia, el 1848, y el peor tratado de los miles de tratados que tiene México. Son cientos con Estados Unidos y otro montón con Francia, con Inglaterra. O sea, de todos los tratados, el peor ha sido ese. Perder más de la mitad del territorio. Y no nos queremos acordar. Y yo mismo confesé cuando empecé a platicar con ustedes que yo mismo no quería enterarme, no quería saber, me brincaba esa parte de la historia. ¿Sí? ¿Qué creen que los americanos sí la recuerdan? Me permití, sí, pedirle a Doris que me buscara esta imagen. Esto es del himno, la primera estrofa, las primeras dos líneas del himno de la Marina, de los famosos Marines, del himno de la Marina americana, ¿sí? Las dos primeras líneas dicen, desde las salas de Montezuma, no le dicen Moc, sino Montezuma, hasta las costas de Trípoli. Ellos lo mencionan en su himno, el himno de los Marines, mencionan desde las salas de Moctezuma, porque fue la primera batalla que pelearon los Marines. El ejército, el Army, ellos entraron con Taylor por el norte, pero quien nos invadió por Veracruz y llegaron a la Ciudad de México fueron los Marines. Y fue su primer guerra de los Estados Unidos, su primer guerra. Entonces, ellos la siguen recordando y cada vez que cantan su himno, hablan de esto, desde los salones de Moctezuma. O sea que ellos lo están recuerde todo el tiempo. No se les olvida. Y siguen vendiendo playeras, souvenirs, tazas, etcétera, diciendo recuerden el Álamo. Y lo siguen repite y repite. Y hay un antimexicanismo en Texas terrible,
por lo del Álamo. Al último vamos a ver una fotografía que dirán, ¿qué tiene que ver? Pero vamos a ver una fotografía de un gran cineasta mexicano que lo acaban de invitar a hacer una película sobre el Álamo, ¿sí? Guillermo del Toro, nuestro máximo ganador de Óscars. Lo invitaron a hacer una película del Álamo y él dijo que no, claro que no, dijo, soy mexicano. ¿Cómo voy a hacer una película del Álamo? Imagínense. Pero bueno, de eso vamos a hablar al ratito. Pasamos a la siguiente. Esta imagen es la más conocida, amigos. La más conocida del diario Tiempo de México. Dice, se firmó la paz, México pierde la mitad de su territorio. Eso es cierto, la noticia es cierta, pero el diario es falso. De una vez les digo porque esta imagen la vemos muy seguido y muchas personas, muchos historiadores la utilizan. Y les voy a decir por qué es falso. Esta imagen está editada, aunque es cierta la noticia, pero está editada, ¿sí? Por el plano que tiene México. Si ustedes notan, el plano está dividido en paralelos y meridianos. Y resulta que hasta 1854, esto es 6 años después de que perdimos ese territorio, 6 años después se hizo la primera cartografía de México. Ya en el último periodo de Santana estuvo del 53 al 55, en el 54 se hizo la primera cartografía de México, ya medido y todo, o sea, bien medido, y fue entonces cuando llegaron a Palacio Nacional los cartógrafos y le mostraron a Santana el mapa de México, el mapa de Estados Unidos, ya cartografiado, ¿sí? Y Santana mismo fue cuando se dio cuenta de lo que habíamos perdido. E hizo tremendo escándalo y dice, no puede ser, este mapa está mal, todo eso perdimos, sí, porque ni siquiera teníamos idea, ni la más remota idea del tamaño de México. No sabíamos el tamaño de México. Entonces, que se perdieron los territorios arriba de Chihuahua y de Sonora. Sí, pues un pedazo de desierto, ¿no? ¿Eso qué? No veíamos la magnitud de lo que habíamos perdido. Y si ustedes ven en esta foto editada, ya está perfectamente trazado México, ¿sí? Y según el diario está basado en el 48, por lo tanto es falso. Pero la noticia es real. Pasamos a la siguiente. Y este hombre, Winfield Scott, pues es el que va a presionar para los tratados Guadalupe Hidalgo. Vale la pena mencionar, él les va un dato interesante, Winfield Scott le urgía ya irse de México. Él ya lo que quería era salirse de México. ¿Por qué? Por el levantamiento que hubo aquí en la Ciudad de México y porque a partir de entonces era diario que soldados americanos que se salían de sus cuarteles, diario amanecían 2 o 3 muertos en las calles. Los mataba la gente, ¿sí? Entonces él imponía disciplina y ordenaba que nadie saliera de los cuarteles, pero no faltaba el soldado americano que salía a emborracharse y lo mataban. Entonces a ese paso no iban a acabar nunca, ¿sí? Aunque estaban llegando tropas norteamericanas. Por eso les decía que hay unas historias, amigos, unas historias impresionantes que para cualquier escritor, deberían de meterse en esos temas. Me adelanto un poquito, ya que se fueron los americanos en junio del 48, se descubrió una cantina. Yo le quiero dar seguimiento a esa historia, se me hace formidable. Se encontró en una cantina aquí en la Ciudad de México, quiero saber en dónde, un patio trasero de la cantina. El patio trasero era un panteón, pero era un panteón de americanos. Y resulta que la policía mexicana investiga y resulta que el cantinero, cuando llegaban los americanos a beber y a emborracharse, por lo menos a uno le echaba veneno en su copa o en su vaso y lo envenenaba y lo dejaban ahí como si estuviera borracho y ya estaba muerto y él los enterraba en el patio de la cantina. Vean, esas noticias no se le dan seguimiento. Esta historia está formidable, caray, o sea, para una novela está excelente. Entonces, el pueblo se seguía rebelando contra la gente de Scott, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Doris. Antonio López de Santana. Antonio López de Santana, después de que entran las tropas de Scott a la Ciudad de México,
Se da la batalla de Chapultepec, 13 de septiembre, 14 de septiembre la batalla aquí en Las Garitas, aquí por esta calle, les he platicado que aquí hubo batalla, y después él se va a la Villa de Guadalupe y renuncia a la presidencia. El 15 de septiembre del 47, justo cuando los americanos estaban entrando al Zócalo de la Ciudad de México, Santana renuncia a la presidencia. De ahí se va a Tlaxcala, intenta tomar Puebla, pierde Puebla, se va para Oaxaca. Benito Juárez le prohíbe entrar a territorio oaxaqueño. Santana se va a Tehuacán. De Tehuacán consigue, con los mismos americanos, consigue un salvoconducto, se va para el puerto de Veracruz y se va para Colombia. ¿Sí? Ahí vamos a dejar a Santana, en Colombia. Él todavía está en México cuando se firma el tratado, pero él no tiene nada que ver en el tratado. Él estaba escondido en Tehuacán y en marzo se va para Colombia y va a regresar hasta el 53. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con esto? Demostrándoles ese famoso mito de que Santana vendió la mitad del territorio nacional es completamente falso. Completamente falso. Ni siquiera era presidente y cuando se firmó él estaba escondido en Tehuacán y después se fue a Colombia. Pasamos a la siguiente, Doris. Bueno, este es uno de los hechos más dolorosos. Por eso les dije, ojalá se hayan tomado su tecito de boldo. De los hechos más dolorosos durante la intervención norteamericana. Llegan aquí en septiembre, se van en junio, se firman los tratados en febrero. Bien, pues resulta que en enero, el 29 de enero de 1848, varios políticos, entre ellos Lerdo de Tejada, invitan a Winfield Scott a un desayuno al Desierto de los Leones. Winfield Scott dice, ¿me están invitando a un desayuno los mexicanos? Manda gente para ver si no es una trampa. Regresa y dice, no, están poniendo una carpa y están poniendo mesas y va a haber música. ¿Sí? Y entonces él se atreve a ir a esa reunión al Desierto de los Leones. Esto es real. Y resulta que varios políticos mexicanos, en ese desayuno en el Desierto de los Leones, le ofrecen a Winfield Scott, ¿sí?, la presidencia de México. ¿Sí? Le ofrecen la presidencia de México. Winfield Scott le interesaba la presidencia de Estados Unidos, no la de México. Y él dice que no puede aceptar. Entonces le pidieron a Winfield Scott que tomara todo México. De hecho, había un movimiento muy importante en Estados Unidos, entre los políticos. El movimiento era All Mexico, o sea, todo México. Y le ofrecen tomar todo el territorio nacional, o sea, anexarnos por completo a Estados Unidos. ¿Saben qué nos salvó, amigos? ¿Saben qué nos salvó? El racismo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, queremos los territorios donde no hay gente. Porque ¿qué vamos a hacer con los mexicanos? Los mexicanos son corruptos. Los mexicanos son ladrones. Los mexicanos son católicos. Para ellos era ofensivo ser católico. Los mexicanos son de lo peor. No podemos mezclarnos con ellos. Entonces vamos a dejarles un pedazo para que vivan ellos y no mezclarnos con los mexicanos. Ese fue el argumento allá en la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Ese fue el argumento. El racismo nos salvó. Pasamos a la siguiente, Doris. Y déjenme decirles que Winfield Scott, cuando toma la Ciudad de México, pone varios campamentos. El principal fue aquí en la Alameda Central. Aquí estaba lleno de carpas de los soldados americanos. En la Ciudadela, en algunas de las garitas, ahí se concentran las tropas norteamericanas. Y Winfield Scott empezó a habitar una casa en la calle del Espíritu Santo, hoy Motolinía. Allí en Motolinía 7, allí está la casa donde él dormía, o sea, donde él empezó a vivir. Pero buscó un lugar para despachar, ¿sí? Para dar instrucciones, etcétera, etcétera. Ese lugar fue aquí, el Palacio de Minería.
Entonces, entre tantas cosas maravillosas que tiene este precioso palacio, que alguna vez lo seleccionaron los conservadores para que fuera el Palacio Imperial de Maximiliano, pero a Maximiliano no le gustó porque había mucho ruido aquí afuera, que aquí fue la última toma de posesión de Porfirio Díaz, aquí en este recinto, aquí donde estoy parado, aquí tomó posesión Porfirio Díaz la última vez. Aquí en este salón, Benito Juárez, ¿sí?, hizo la comida por el triunfo de la República y aquí mencionó por primera vez la frase, ¿sí?, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue en este salón, aquí en este salón, ¿sí? Bueno, pues a toda esta historia de este hermoso lugar hay que sumarle que aquí despachó Winfield Scott. O sea que tuvimos la bandera norteamericana aquí afuera de este edificio, dentro de toda la historia que tenemos aquí. Pasamos a la siguiente, Doris. Y bueno, este señor, yo no sé si al acabar esta plática ustedes me vayan a decir de cosas, no sé, quizá no les guste lo que voy a decir de este señor, pero este señor, Nicholas Philip Trist, ¿sí?, a este señor le debemos que México no haya perdido Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, las dos, o sea, Baja Norte y Baja Sur, ¿sí?, San Luis Potosí, se lo debemos a este hombre, que fue el negociador norteamericano que envió Polk. Polk lo envió para negociar con los mexicanos la rendición y negociar el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y él se puso del lado de los mexicanos. Es más, les adelanto, esto se los iba a decir al final, pero se los adelanto. Cuando a él le ordena Polk, cuando supo cómo estaba haciendo los tratados, le llega una carta de Polk, porque Winfield Scott le dice, oye, Trist ya se hizo amigo de los mexicanos, ya se hizo amigo de ellos, ¿sí? Entonces, le da la orden Polk de que se regrese a Estados Unidos. Y este hombre se niega a regresar. Y agarra y dice a los mexicanos, ¿saben qué? Hay que firmar el tratado ya. Porque si yo me regreso a Estados Unidos sin el tratado, van a enviar a otros o los van a obligar a ustedes a ir a Washington. Y van a perder más todavía. ¿Sí? Mejor firmemos de una vez el tratado. Y se firma. Él lleva el tratado, llega a Estados Unidos. Lo han puesto en Estados Unidos del asco, pero del asco. Y siendo el representante de Estados Unidos en esta guerra, etcétera, lo corren, le quitan su cargo político y él termina siendo jefe de una oficina de correos en su pueblo, en un pueblito de Virginia, olvidado. Le dieron la jefatura de una oficinita de correos por haberle dejado a México tanto. O sea, de alguna forma, él se puso de nuestro lado y en su diario escribió que cuando estábamos firmando el tratado, allí está en su diario de Trist, que cuando estaban firmando el tratado, él sentía vergüenza de ser norteamericano al darse cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo con un pueblo que nada les había hecho. Él lo dijo, ¿sí? Y fue el negociador de los americanos. Pasamos a la siguiente, por favor. Nuestro negociador principal fue José Bernardo Couto, representando al gobierno de Peña y Peña. Ahorita explico esa parte. Él fue nuestro negociador y ahorita vamos a ver qué negoció este hombre, Aristain y otro negociador más. ¿Qué fue lo que negociaron? Ahorita lo vamos a ver, pero este fue nuestro negociador. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí me voy a permitir bajarme un poquito, ¿sí?, para poderles señalar. Miren, amigos, vemos el plano de México. Cuando comenzó la guerra, el problema de la guerra con los Estados Unidos era esta franja, este pedazo. ¿Por qué? Porque Texas decía que su frontera era el río Bravo. Pero originalmente Texas y Coahuila formaban un solo estado. Después Texas se independiza y la frontera era el río Nueces. Esa era la frontera de Texas. Cuando Texas ya por fin logra independizarse de México,
El pleito es por este pedazo de tierra, entre el río Nueces y el río Bravo. Ahí es donde se da la batalla de Carricitos, que fue la primera batalla que tuvimos, porque tropas americanas cruzaron el Nueces, entonces las tropas de Arista cruzaron el Bravo, y en esta franja se agarran los dos ejércitos, y México les gana. Y es donde Paul dice, sangre americana, ¿sí?, se ha derramado sobre suelo americano. No, esta franja era de nosotros. Todo el pleito fue ese, porque después Texas se pasa ya del lado americano, es un estado más de los Estados Unidos, se pasa del lado americano. Pero ahora ellos dicen que la frontera es el Bravo, y nosotros decimos, no, la frontera es el Nueces. Y se viene el pleito con Santana, y los tratados de Velasco, etcétera, etcétera, ¿sí? Y perdimos Texas, pero cuando los Estados Unidos aceptan a Texas como territorio, entonces México dice, si tú lo aceptas, te declaro la guerra. Yo no sé de dónde nos salió los gallitos, ¿verdad? No sé de dónde nos salió, pero si tú aceptas a Texas, te declaro la guerra, ¿sí? El embajador, el representante de Inglaterra en México, les decía al presidente en turno, ¿sí?, ¿sabes qué? Ya reconoce la independencia de Texas. ¿Se acuerdan que les platiqué que Manuel Mier y Terán, que fue general de Morelos, etcétera, cuando lo manda Vicente Guerrero a ver cómo estaba Texas en el 29, regresó Manuel Mier y Terán y dijo, Texas ya se perdió. Y fue en el 29, ¿eh? Dice, Texas ya lo perdimos. Entonces, el representante de Inglaterra le decía a México, dejen que Texas quede independiente, pero que se comprometa a no integrarse a ningún país, porque los Estados Unidos están avanzando, y que Texas les sirva como un estado colchón, como un país colchón, para que ustedes no tengan nada que ver con los americanos, y reconozcan su independencia. Pues no reconocimos la independencia de Texas, nos mueve el orgullo, y comienza la guerra aquí en Carricitos. Qué cosa curiosa, el pleito era aquí. ¿Cómo es posible, y fue lo que platicamos en las otras conferencias, cómo es posible que cuando se declara la guerra, Estados Unidos nos declaró la guerra a nosotros, cómo es posible que invaden Santa Fe, y cómo es posible que haya barcos, ¿sí? Los barcos no cruzaron por el desierto, los barcos tuvieron que cruzar por toda América hasta el sur, o le dieron toda la vuelta al planeta para poder llegar los barcos americanos a San Francisco. O sea, era una guerra ya preparada. Esto era un pretexto. Paul tenía todo preparado para invadirnos. Y entra un ejército a Santa Fe. La mitad de ese ejército avanza hacia Chihuahua y la otra mitad se va hacia California. O sea, era una guerra perfectamente preparada. Y toman Tampico, y toman Veracruz, y toman Mazatlán. Lo tenían todo preparado. Y caímos en la trampa. Si México hubiera reconocido la independencia de Texas, nos quitamos de broncas. La verdad, nos quitamos de broncas. Pero no la reconocimos. Bueno, ya cuando estamos en plena guerra, y después de la batalla de Churubusco, del 20 de agosto del 47, se hace un armisticio. Santana dice, a ver, vamos a pararle aquí, ¿sí? Vamos a dialogar. Y se sienta Santana con los norteamericanos, y Santana dice, está bien, el pleito es Texas, ahí muere, quédense con Texas, ya, quédense con Texas y paramos esta guerra, ya. Y los americanos dicen, no, ¿qué crees? A Texas ya la tenemos, ahora nos interesa, ¿sí? Y esto fue lo que se trató en los tratados Guadalupe Hidalgo. Ahora nos interesa Nuevo México, California, que actualmente, después California se dividió y actualmente es Arizona, Utah, Wyoming, ¿sí? Todo el territorio del norte. No se los hago cansado. Esta es la línea que proponían los norteamericanos. Esta. Querían Tampico. Polk le encargó a Tris, quiero Tampico. De aquí iba a salir una línea que pasara por el sur de San Luis Potosí. O sea que íbamos a perder San Luis Potosí y que tenía que llegar al norte de Mazatlán. Esto era lo que querían los Estados Unidos. Vean lo que íbamos a perder. Toda la península, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas,
Durango, la mitad de Sinaloa, San Luis Potosí, parte de Aguascalientes, ¿sí? Todo eso querían los norteamericanos. Cuando en un principio les pudimos haber dado Texas y ya, quédate con Texas. Pero no, nos fuimos hasta acá. Esto era lo que estaban peleando. Y esta era la orden que tenía Trist. Esto es lo que quiero. Pero aparte, quiero paso permanente por el istmo de Tehuantepec. Querían el paso por el istmo de Tehuantepec, permanente. Y aparte, ¿sí? Yucatán se independiza. Yucatán se independiza. No existía todavía Quintana Roo y Campeche. Era toda la península. Yucatán se independiza y le pide a los norteamericanos que los una a la Confederación Americana. De ese tamaño, no el pueblo yucateco, mis respetos para el pueblo yucateco, los enequeneros, porque ya tenían encima la guerra de castas y los indígenas mayas los estaban acabando a los blancos, los estaban acabando. Entonces los enequeneros, la casta divina, lo que hacen es pedir el apoyo de los norteamericanos y entregar la península de Yucatán. Ok, vamos a resumir. Vámonos a esta línea. Sin el istmo de Tehuantepec, sin la península de Yucatán, ¿qué es lo que hubieran dejado de México? ¿Qué es lo que hubieran dejado de México? La zona más poblada, porque no querían a los mexicanos, dicen, les dejamos este pedazo. Les dejamos este pedazo. O sea que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, no crean que fue fácil debatirlo, No fue fácil. Y sobre todo, esta pequeña franja. Ahí se alcanza a ver mi sombra. Esta pequeña franja que une Sonora con Baja California. Porque originalmente la línea iba a cortar. Entonces, los norteamericanos querían que el río Colorado, que va pasando por arriba, desemboca en el Golfo de Baja California. Y ellos querían entrar al Golfo de Baja California. Entonces, en esos tiempos solamente por barco hubiéramos llegado a Baja California. ¿Ven? O sea, se peleó mucho por ese paso. Ese pequeño espacio se peleó. Por eso Bernardo Couto, Aristain, etcétera, pelearon mucho. Fueron discusiones tras discusiones para poder conservar el país. Lo que nosotros pedíamos es que no tocaran Chihuahua y no tocaran Sonora. Sonora y Chihuahua perdieron un pedazo que es esta franja roja que vemos aquí arriba, esta parte de aquí, que es la Mesilla. La perdimos en el 54. Esa sí se vendió. Ahorita les explico cómo se vendió. Esa sí se vendió. Los demás no, nos lo arrebataron. Pero vean la dificultad que teníamos y la dificultad en las negociaciones y lo que nos hubieran dejado de México. De ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Pedro Salmerón cuando dice, el milagro es que todavía tengamos país. La verdad, sí, ese es un milagro, que todavía tengamos país. Porque Robert Lee, el famoso héroe de la campaña contra México, el que hace triunfar a Winfield Scott en Cerro Gordo, el que lo hace triunfar en Padierna, el que lo hace triunfar en Churubusco, que ya les platiqué aquí cómo tuvo que ver la Mexican Spy y cómo compró la información y cómo hubo mexicanos que nos traicionaron, el Chato Domínguez, etcétera, nos traicionaron. Robert Lee, este hombre, superhéroe norteamericano, está en sus memorias. No estoy exagerando ni estoy mintiendo. Está en sus memorias. Dice él en su diario que cuando se enteró que en el Congreso norteamericano estaban peleando, ¿sí?, por no tomar todo México, o sea, al México, no tomar todo México, que iban a dejar un pedazo, porque ¿qué iban a hacer con 6 millones de mexicanos? Este señor, que tiene el montonal de estatuas en Estados Unidos, y que me consta es de los sureños, de los estados esclavistas, y que hay muchos mexicanos que lo admiran. Este señor lo que puso en su diario, la respuesta es fácil. Hay que quedarnos con toda esta maravillosa tierra. ¿Y qué hacer con los mexicanos? Arrojarlos al mar. Esta fue la propuesta de Robert Lee. Arrojar a 6 millones de mexicanos al mar.
dejar despoblado todo el territorio para poderse quedar con todo. Y todavía hay mexicanos que lo admiran. Ok, ¿dónde íbamos, Doris? Ya estoy haciendo corajes, ¿ven? Bueno, ya vimos el mapa. ¿Ya vieron lo que se negoció en los tratados de Guadalupe Hidalgo? Estuvo dificilísimo el asunto. Por eso les digo, Santana vuelve a iniciar la guerra. Después de Churubusco dice, no, ¿cómo crees que te voy a dar todo eso? ¿Qué te pasa? Ah, pues continuamos la guerra, pues continuamos. Y es cuando se da Chapultepec y la toma de la Ciudad de México. Y Santana lo que propone es vámonos a la guerra de guerrillas. Con la guerra de guerrillas los detenemos. Melchor Ocampo, gobernador de Michoacán en ese tiempo, lo que propone es vámonos a la guerra de guerrillas. Y así no nos van a ganar, no nos ganan los americanos, aunque traigan mejor armamento y todo. Pero muchos de los estados ya se habían rendido. De 19 estados que teníamos en ese momento, solamente 7 enviaron hombres y enviaron parque. Solamente 7. Los otros 12 estados se declararon neutrales. Entre ellos, obviamente, Yucatán. Dijo, no, yo no me meto. Y se quedó solo nuestro ejército. Lo poco que quedaba de nuestro ejército se quedó solo. Que aprendimos la lección, ahorita vamos a ver. Aprendimos la lección. Bueno, ¿dónde se llevan a cabo las pláticas? Miren, se los juro que tiene semanas que estoy metido en este tema, porque hay tantas versiones de los tratados Guadalupe Hidalgo, o sea, de cómo se firmaron y dónde se firmaron, que es una revoltura y quisimos ponerle un poquito de orden. Los tratados Guadalupe Hidalgo se firman en la villa de Guadalupe Hidalgo. Era una villa, no era un pueblo, no era una ciudad, era una villa. Y ahorita le decimos así a la villa y pensamos que la villa es una basílica. No, la villa es un caserío nada más. Y ya tenía el título de villa. Bueno, en la villa Guadalupe Hidalgo, ahí es donde se firman los tratados. ¿Por qué en la villa Guadalupe Hidalgo? A ver, yo hace un rato les estaba diciendo, amanecían muertos, soldados norteamericanos que salían de los cuarteles en la noche. Amanecían muertos, amanecían apuñalados, amanecían ahorcados, o como les platiqué, en el interior de una cantina. Winfield Scott esperaba un levantamiento en cualquier momento, y lo que le urgiera salirse de aquí. Él sabía que era dificilísimo invadir el país. Lo único que hizo Winfield Scott fue mandar gente a Toluca. Toluca la tomó el ejército americano, Pachuca, y tenía planeado tomar Cuernavaca. O sea, empezar con la invasión del resto del país. Mazatlán estaba en poder de los americanos y los puertos, ¿sí? Pero Winfield Scott sabía que en cualquier momento esto detonaba. Se quería salir de aquí. Entonces, y esto vuelvo a decirlo, como lo he dicho en la estación de radio, con todo el respeto que me merece la fe religiosa de todo el mundo, pero una cosa es la fe religiosa y otra cosa es el clero, ¿sí? Y así lo he dicho varias veces. Si alguien le ha hecho daño a México es el clero. No hablo de la religión, no hablo de la fe, ahí no me meto, mis respetos. Yo no soy una persona religiosa, pero respeto. Pero otra cosa es el clero. Y no se olviden que cuando los norteamericanos entraron a Puebla, el clero ordenó que se tocaran las campanas de todas las iglesias. Y Winfield Scott, que era protestante, ¿se acuerdan que les platiqué? Que hasta participaba en las procesiones. Ahí va cargando su crucecita, Winfield Scott, ¿no? Él era protestante, pero ahí va con su crucecita, ¿para qué? Para ganarse al pueblo. Pues bien, con tantos asesinatos que hubo de soldados americanos, la única solución que les dieron, ¿sí?, fue que el clero le dijo al ejército norteamericano, cámbiense de lugar y vénganse a la villa de Guadalupe. Como el pueblo es tan religioso, aquí no les va a hacer nada. Y gran parte del ejército norteamericano acampó afuera de la Basílica de Guadalupe, protegidos por el clero. Y se cambió de casa, de estar aquí en Motolinía,
y de despachar en Palacio de Minería, se cambia Winfield Scott a la Villa de Guadalupe. Y allá le consiguen una casa que estuvimos buscando. ¿Es antes, Doris? Sí. Esta fotografía viene en la enciclopedia 6 siglos de historia gráfica de Casasola, donde está la casa, ¿sí?, donde estuvo Winfield Scott y donde se llevaron a cabo las pláticas con Couto y todos ellos. En esta casa se llevaron a cabo, que actualmente ese predio está sobre Calzada de los Misterios. Ahí es donde se llevaron a cabo las negociaciones, al amparo de la iglesia, al amparo del clero, ¿sí? Pasamos, por favor. En esta casa, el gobierno de México, les digo, renuncia a Santana, se queda Manuel de la Peña y Peña, que por cierto fue el primer presidente civil. Todos los presidentes desde que acabó la independencia eran militares. El primer presidente civil fue Manuel de la Peña y Peña. Se queda porque era secretario de Justicia. Pero toma el poder Manuel Gómez Pedraza y deja el poder Manuel de la Peña y Peña. Luego Gómez Pedraza renuncia y lo vuelve a tomar Manuel de la Peña y Peña y cita al Congreso en Querétaro. Y la capital del país ahora es Querétaro. En esta casa, y hay un acercamiento de la placa, dice, en esta casa, el 30 de mayo de 1848, el presidente de la República, licenciado don Manuel de la Peña y Peña, autorizó con su firma el Tratado de Paz con los Estados Unidos de Norteamérica, Comisión Local de Turismo. Mucha gente piensa, los tratados se firmaron en Querétaro. No, se ratificaron en Querétaro porque el Congreso se fue a Querétaro. Los pocos, eran muy pocos, no se podían mover, el país estaba invadido. No se podían mover. Pues los pocos que pudieron llegaron a Querétaro y ahí fue donde se ratificó, se formó el Congreso mexicano y ratificaron el 20 de mayo, el 30 de mayo ratifican los tratados Guadalupe Hidalgo. No se firmaron en Querétaro, allá se ratificaron porque allá estaba el Congreso y estaba el presidente. Se firmaron en la Villa de Guadalupe Hidalgo, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, este es el presidente Polk, que les digo todo el interés que tenía de todas las tierras que quería quedarse, y ofrece, si México firma los tratados Guadalupe Hidalgo, el pago de $15 millones como indemnización por los daños que se hubieran causado. Entregar nuestros prisioneros, o sea, hacer un intercambio de prisioneros, bla, 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 pero darnos $15 millones. ¿Cuánto era $15 millones? Eran 15 millones de pesos. En ese tiempo estábamos a la par. De hecho, los americanos usaban nuestra moneda. Ellos usaban nuestra moneda. Ellos empezaron a hacer sus dólares después, ¿sí? Y de hecho el origen de su dólar son las monedas o las columnarias de la Nueva España, que aparecían 2 columnas, las columnas de Hércules, y de ahí sale la S con los 2 palitos, que significa dólar. Son las 2 columnas de Hércules, porque su moneda originalmente era la nuestra, usaban nuestra moneda. Entonces estábamos a la par. Hasta años después empezaron a hacer su dólar. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Este es el presidente Manuel de la Peña y Peña, que le cae, se sacó la rifa del tigre, pues. Se sacó la rifa del tigre. Sí, primer presidente civil, y le toca negociar contra los norteamericanos, y él mismo lo dijo, qué difícil situación tener que negociar en estas circunstancias. Pasamos a la que sigue, ahí está la firma de los tratados, ¿sí?, que se dan, les digo, en la Villa de Guadalupe, en la Colegiata de Guadalupe, ahí se dan al amparo de la Virgen de Guadalupe. Pasamos a la siguiente. Estos son los tratados, ¿sí?, que dice paz, tratado de paz, amistad y límites. Paz y amistad. Háganme favor, o sea, paz y amistad, ¿sí?, entre la República Mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la primera frase del tratado dice, en el nombre de Dios. Así lo dice el tratado, en el nombre de Dios. O sea que, ya les dije, los americanos, hasta Dios los apoyó supuestamente para invadirnos. Bueno, aquí volvemos a ver el mapa. Nos regresamos poquito, Doris. Exacto. ¿Qué querían los norteamericanos? Fíjense bien. Vamos a ver otra vez la negociación.
Los americanos nos piden hasta la línea rosa. México dice, está bien, reconozco Texas, ya, Texas te lo quedaste. Te ofrezco, porque tú quieres San Francisco. Te ofrezco que el puerto de San Francisco vamos a compartirlo. Mitad ustedes y mitad nosotros. Pueden entrar sus barcos o pueden los nuestros. Y de ahí trazamos una línea recta hasta Santa Fe, ¿sí? Que es Nuevo México. Y de ahí otra línea recta hasta el río Nueces, o donde se encuentre con el río Nueces, te doy esto. O sea, ese pedazo de ahí arriba, eso es lo que te doy. Los americanos, les digo, quieren hasta acá abajo. Y empieza la negociación y el estira y afloja, y a ellos les interesaba todo San Francisco, porque aparte ya se habían quedado con Oregón. Oregón le pertenecía a los ingleses. De hecho, ya había habido un enfrentamiento. Esto, poca gente comenta esto, pero ya había habido una guerra entre Estados Unidos que quisieron invadir territorio del Canadá, ¿sí? Pero pues, saben que los protegen los ingleses. Y los ingleses le ganan a los norteamericanos, apoyando a Canadá, y les meten una corretiza hasta Washington. Y les incendian la Casa Blanca. Poca gente sabe eso. Que los ingleses le incendiaron la Casa Blanca representando a Canadá, se las incendiaron. Y fue cuando trazaron una línea, pero estaba en pugna el territorio de Oregón. Entonces, los ingleses, viendo cómo estaba creciendo Estados Unidos, dice, mira, ya no queremos pleito, vamos a dejarlo así, déjales Oregón. Y se quedan con Oregón. México, aquí hay que hacer una aclaración también. Es importante mencionar esto, amigos, amigas. ¿Qué era México? O sea, México era el virreinato de la Nueva España. ¿Nos duele haber perdido la guerra con los americanos? Sí, sí nos duele. Pero no fue la única pérdida de territorio que México tuvo. En la época de Porfirio Díaz firmó un tratado con los ingleses para que no le den armas a los mayas de la Guerra de Castas, para que no les den armas, y México cede sus derechos sobre el territorio de Belice. México tenía derechos y estábamos peleando con Guatemala quién se quedaba con Belice. Entonces México renuncia a sus derechos con tal de que no le den armas a los mayas, y esto lo firma Porfirio Díaz, y perdemos Belice, que se convierte en una colonia inglesa, ¿sí? Quienes han ido para allá, para Belice, saben a lo que me refiero, es entrar en otro mundo totalmente, porque no se siente que estemos en Latinoamérica. O sea, Belice es totalmente una colonia africana, ¿sí? Ahí pegado a Chetumal. Bueno, México pierde Centroamérica. Centroamérica formó parte del Imperio Mexicano de Iturbide y perdimos Centroamérica. Es más, casi nadie habla, todo el mundo dice, la primera vez que un ejército mexicano salió de nuestras fronteras a pelear fue el Escuadrón 201 que fue a Filipinas. ¡No! La primera vez que un ejército mexicano salió a pelear fue por órdenes de Iturbide, que mandó a Vicente Filisola a poner en orden a los salvadoreños, y Filisola fue a El Salvador y les ganó 2 batallas a los salvadoreños cuando se le independizó todo Centroamérica, porque perteneció al gobierno de México, o sea, nos perteneció. El virreinato de la Nueva España, que fue lo que heredamos nosotros, ¿sí? El virreinato no solamente era la tierra continental, es más, el primer campamento o asentamiento español en la costa americana comenzaba en Vancouver. Ahí había un asentamiento español, ahí comenzaba Nueva España. ¿Cuándo hemos dicho, es que perdimos Vancouver, que pertenece a Canadá? Ahorita nunca lo hemos dicho, pues lo perdimos, nunca fuimos para allá, no teníamos gente para ir. Es más, las costas de California, ¿saben quién llegó a desembarcar en las costas de California y se las apropió y pusieron su bandera y dijeron, este territorio nos pertenece? Los argentinos. Solamente fueron una vez, pusieron su bandera y nunca regresaron, están lejísimos. Pues los argentinos fueron y pusieron su bandera ahí, en California. ¿Sí? Todo el mundo peleaba este territorio, California. Las Islas Filipinas, amigos, pertenecían al virreinato de la Nueva España. ¿Cuándo hemos dicho nosotros, nos quitaron las Filipinas?
La isla de Guam, la isla de Formosa, Formosa pertenecía a Portugal. Guam, Filipinas, pertenecían al virreinato de la Nueva España. ¿Y cuándo hemos dicho? Nos las quitaron, nunca lo hemos dicho, porque ni nos acordamos que pertenecían al virreinato. Y cuando echamos de aquí a los españoles, ¿sí? Ni nos acordamos, ni teníamos los medios para controlar esos territorios. La verdad sea dicha. Y por eso estaba todo esto vacío, todo arriba estaba vacío. Nada más que hay un detalle. Y eso lo platiqué en la primera conferencia. El primero que alerta a los norteamericanos de todas las riquezas que hay en este territorio es un personaje que cómo admiramos en México, cómo lo admiramos. Y hablamos de que él vino y estuvo aquí y conoció el país y habló maravillas del país. Sí, habló maravillas del país, pero luego fue y vendió toda la información a los Estados Unidos y a aquellos les brillaron luego los ojos y los colmillos. Von Humboldt es el primero que le avisa a los americanos, aquí hay oro, ¿sí? Y los americanos dicen, queremos California. Amigos, si ahorita, 2023, ahorita se independizara California de Estados Unidos, ahorita serían la 7ª economía del mundo. Solo el puro estado de California sería la 7ª economía del mundo. Así es la riqueza de California. Es riquísimo California. Y no se diga Texas con el petróleo. O sea que perdimos muchísimo. Pero el primero que los alertó a los americanos fue Humboldt. Y esto es histórico. Les vendió toda la información a ellos. Y aquí hablamos maravillas de Humboldt. Pues nos traicionó Humboldt. Pasamos a ahora sí la siguiente, Doris. Bueno. Yo quiero comentar, ¿cómo vamos de tiempo? Híjole. Yo quiero comentar, es que sí se va el tiempo rapidísimo, amigos. Yo les decía, si algo hace un país para dominar a otro, amigos, es su cultura. Pégale a su cultura. Y con eso los tienes controlados, ¿sí? Porque pierden identidad. Dentro de las anécdotas tristes de la intervención norteamericana, que ellos están aquí en septiembre y se van en junio, pues resulta que se encuentra en el siglo XVIII 2 grandes monolitos se encontraron en el Zócalo de la Ciudad de México. Coatlicue, que a mí me parece precioso el monumento, sí, la Coatlicue se me hace impresionante, y la piedra del solo calendario azteca. Pero se encuentran en la época de la colonia. Entonces lo que hacen es la Coatlicue, piensan que es un demonio, y se la llevan a la universidad, a la pontificia, y la encierran, la ponen tras rejas, porque era un demonio para que no se escapara, y ahí tuvieron a la Coatlicue. Esa es otra historia. Y el calendario azteca, mal llamado calendario azteca, lo ponen en la columna o en la torre poniente de la Catedral Metropolitana. Ahí la recargaron, y ahí duró por muchísimos años recargada, hasta que en la época de Don Porfirio se las llevan al Museo de Moneda, ¿sí? Al actual Museo Nacional de las Culturas. Ahí se llevan el calendario azteca, pero por muchos años quedó ahí, y ahí está esa fotografía del siglo XIX, donde vemos al calendario azteca. Pasamos a la siguiente, Doris, por favor. Pues bien, los americanos, ¿sí?, se ponían borrachos sobre esta calle y empezaban a jugar al tiro al blanco sobre nuestro calendario azteca. Estos daños que tiene el calendario azteca en el centro no son daños de que hubiera estado enterrado el calendario, sino son daños de las armas norteamericanas. Nos dejaron su recuerdo en nuestro emblema. Creo que después del águila, del escudo, es el principal emblema de México, ¿no? Pues ellos lo dañaron, ¿sí?, jugando al tiro al blanco, los soldados norteamericanos. Pasamos a la siguiente, Doris. ¿Qué pasó con los mexicanos que mueren en las batallas en la Ciudad de México? Teníamos el Panteón de Santa Paula, que actualmente es gran parte de lo que es Tlatelolco,
se cerró el panteón, se tapó y abajo está lleno de tumbas. Todo lo que es Paseo de la Reforma, la ampliación Paseo de la Reforma y todos esos primeros edificios, todo era el Panteón de Santa Paula. Está el Panteón de San Fernando, había algunos panteones, pues, pero el principal es el de Santa Paula. Mucha gente quedó enterrada ahí. En el 47, en septiembre, cuando es la batalla en el castillo de Chapultepec, como fue un caos, de ahí se brincaron aquí a Belén y a San Cosme, a las garitas, pues no hubo oportunidad de rescatar los cuerpos, ¿sí? De rescatar los cuerpos y enterrarlos en los panteones. Entonces lo que se hizo fueron fosas comunes para evitar pestes y todo esto, y se enterraron ahí a los mexicanos. Poca gente conoce este detalle, estuvimos buscando información, y si ustedes van actualmente a Chapultepec, ven el hemiciclo a los niños héroes, denle vuelta, entren por la puerta que está detrás del hemiciclo, y al llegar cerca de la entrada al castillo, den vuelta a la izquierda. Caminan por la izquierda, es como un pasillo adoquinado. Del lado derecho ustedes van a ver unas piedras con glifos prehispánicos, que por cierto ahí está el único emblema de Tlacaelel, el único que existe, está ahí grabado en la piedra. Y vemos cómo fue golpeado, fue martillado, porque los misioneros decían que eran cosas del demonio y cortaron ahí un montonal de figuras que estaban en la piedra. Bueno, justamente enfrente está este monumento. Este monumento es el monumento original a los niños héroes, ¿sí? Es el monumento original, está pequeño, 3 metros y medio de altura. Ahí lo vemos, está enrejado, si ustedes ven, se ve el castillo ahí detrás. Pero lo que poca gente sabe es que este monumento, ¿sí?, se erigió sobre una fosa común. Abajo de este monumento están los restos de cientos de mexicanos que perdieron la vida en la batalla de Chapultepec, los del batallón de San Blas, los del Castillo, ahí los enterraron y sobre de ellos se hizo este monumento. La historia los ha ido olvidando y poca gente sabe que allá abajo es una fosa común. Poca gente lo sabe. Ahí es donde terminaron muchos mexicanos, ¿sí? Pero afortunadamente bajo nuestra tierra, bajo nuestra tierra. Pasamos a la siguiente, Doris. Los americanos, cuando llegan aquí, cobran impuestos y obligan a que la Ciudad de México le pague impuestos al ejército americano y mantenga al ejército americano. Y Winfield Scott cobra los impuestos y con esos impuestos compra un predio junto al Panteón Inglés, que estaba en lo que ahora es la Calzada México-Tacuba y Circuito Interior. Ahí estaba el Panteón Inglés. Compra un predio para enterrar a sus muertos, ¿sí? Posteriormente ese panteón se recortaría cuando construyeron el circuito interior. Lo recortaron y tuvieron que sacar los restos que estaban en el Panteón Inglés del lote americano. Hay otro lote americano en el Panteón Civil de Dolores, pero en el Panteón Inglés están los restos de 750 soldados norteamericanos que vinieron a invadirnos. Ahí están, hasta el día de hoy. Si ustedes tienen la curiosidad, está frente al Teatro San Rafael, a un ladito. De hecho, hace poco íbamos la Lic Doris y yo por el circuito y pasamos y vimos las 2 banderas americanas, porque siempre están ahí las banderas americanas en el panteón norteamericano. Y lo que guardan ahí son los restos de 750 soldados que vinieron a invadirnos. Y allí están todavía. Todavía los americanos los tienen aquí. Cada año la embajada americana les hace homenaje en ese panteón. Y no lo vemos, amigos. Los nuestros están enterrados en una fosa común. Los americanos están en nichos. Les construyeron nichos a todos y ahí los tienen. ¿Sí? Yo de pronto me quedaba pensando, ahora que han encontrado restos de soldados norteamericanos en Monterrey, cuando hacen trabajos, encuentran restos de soldados, y viene el ejército americano y con todos los honores se los lleva a su tierra y allá en Arlington los entierran. ¿Por qué no se llevan estos? O sea, yo digo, ya llévenselos. ¿Qué están haciendo aquí? 750 restos humanos, allí están en nichos. El consuelo que a mí me queda, digo, no me queda de otra, amigo, no me queda de otra. Digo, pero los nuestros están cubiertos bajo nuestra tierra. Ellos no.
Ellos están en nichos, no los cubre nuestra tierra. Pero dirán, pero están en el aire mexicano. Sí, pero gracias a nuestros soldados ninguno de ellos respira. Así es que no hay problema que les pegue el aire, ninguno respira, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta es una copia del Tratado de Guadalupe Hidalgo, ellos lo exhiben todavía en Estados Unidos en diferentes lugares, hacen exposiciones sobre el Tratado Guadalupe Hidalgo. Y bueno, yo quería mencionar por último esta parte en rojo, es la parte que se recorrió México. Yo les decía cómo perdimos el territorio de la Mesilla en 1854, porque resulta que los Estados Unidos inmediatamente construyeron o querían construir el ferrocarril Atlántico-Pacífico, que cruzara toda la Unión Americana. Y el mejor lugar para cruzar era aquí por Arizona, porque no había montañas. Entonces se meten a nuestro territorio, ¿sí? Se meten a nuestro territorio sin autorización del gobierno mexicano. Santana está en el poder, acababa de regresar en el 53, acababa de regresar al poder, cuando los americanos se meten a nuestra tierra. Se metieron y empezaron a construir el ferrocarril y Santana, ¿qué están haciendo aquí? Y vienen representantes de la compañía de ferrocarriles y le dicen, mire señor Santana, vamos a comprarle, ¿sí? Vamos a comprarle Sonora, Chihuahua, etcétera, etcétera. Se lo compramos todo porque vamos a hacer ferrocarriles. Y Santana les dice, no, y se me salen, ¿sí? Llegaron los americanos, dice, ¿qué cree? No nos salimos. ¿O quiere otra guerra? 7 años después de haber perdido con ellos. Santana agarra y dice, ¿saben qué? Llévensela. Y les vende la Mesilla, cuando ellos ya estaban ahí metidos. Y vende la Mesilla y se gana Santana el mote de haber vendido la mitad del territorio nacional, lo que es completamente falso. Completamente falso. ¿Sí? Ese territorio sí lo vendió, cuando ya no podíamos hacer nada por ese pedazo. Ya se habían metido los americanos. Pasamos a la siguiente, Doris. Estas fueron las señalizaciones, estas son las que sobreviven. La Lic Doris se puso a hacer una investigación, me llamó la atención, hizo una investigación sobre estos monumentos. Estos monumentos son los que marcaron la línea, esa línea que vimos anteriormente, ¿le puedes poner un poquito? Esta línea roja, ahora sí pones otra vez los monumentos, se marcaron con estos pilares, estas columnas o mojoneras, con eso se marcaron. De tal forma, me explicaba la Lic Doris, de tal forma que donde yo me parara en uno, alcanzara yo a ver el otro. Y llegaba yo hasta el otro y alcanzaba a ver el otro. Aunque estuviera lejos, lo alcanzaba yo a ver. Y fue como se trazó por primera vez la línea entre México y los Estados Unidos. Varios de estos sobreviven todavía, estos monumentos, todavía sobreviven algunos de ellos, y que pues están ahí olvidados, pero pues es el recuerdo de este tratado. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ya casi para terminar, amigos, ya casi para terminar. Sí, ya. Amigos, yo inicié platicándoles, es un hecho muy doloroso. No es posible que esto nos vuelva a ocurrir. No es posible que estemos ahorita diciendo que vengan los soldados americanos. Si les damos una entradita van a llegar. Si declaran a México que los grupos de narcotraficantes son terroristas, ellos van a tener toda la autoridad para meterse a nuestro territorio y bombardear como bombardean Afganistán y todos los lugares, Libia, todos los lugares donde hay terroristas. ¿Sí? Yo sé que tenemos problemas muy fuertes en México, muy fuertes, y que la violencia está desatada. Lo sé perfectamente. Pero es algo que tenemos que solucionar nosotros los mexicanos. No permitir que vengan los americanos, porque si no, jamás nos los vamos a quitar de encima. Ya lo dije hace ratito, no nos los vamos a quitar. Y ellos se quedaron con las ganas de quedarse con Baja California. Baja California está lleno de norteamericanos, de puros jubilados norteamericanos. El lago de Chapala, Ajijic se habla inglés en todas las tiendas. San Miguel Allende hablan inglés en todas las tiendas. Estamos llenos ya de norteamericanos, pero es que también hay 40 millones de mexicanos del otro lado. No olvidemos eso. Tenemos un chorro de mexicanos allá. Ya es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos. Que si ustedes se fijan, amigos, si ustedes se fijan,
ciudades con mayores habitantes, o sea, más habitadas con mexicanos. Yo sé que aquí en el Valle somos 22 millones, pero somos varias ciudades, es Ciudad de México, Ciudad Satélite, Ciudad Neza, Ecatepec, somos varias ciudades que formamos un valle. Hablando de ciudades, así nada más, Ciudad de México tenemos 11 millones de habitantes, 11 o 12, ¿sí? Y tenemos Monterrey y tenemos Guadalajara. ¿Qué creen? Que si ustedes entran a las estadísticas, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles. Después de la Ciudad de México es Los Ángeles, California. Y después sería Monterrey y después sería Guadalajara. O sea, muchos mexicanos están allá. Y eso le tienen tanto miedo a los norteamericanos, porque recuerden que así lo hicieron ellos, ¿eh? Primero se metieron y después se armaron tremendo relajo. Le tienen pánico a nuestros migrantes, al poder que cada vez tienen nuestros migrantes. Quizás no lo veamos nosotros, y no estoy diciendo, un día va a regresar esa tierra a México. No, no va a regresar. Pero todos los imperios terminan por caer, tarde o temprano. Y ya hay movimientos separatistas tejanos, movimientos separatistas californianos, etcétera. No sabemos qué va a pasar. Estados Unidos no va a perdurar para siempre, ¿sí? Y le digo, no creo que regresen a México. No, no van a regresar. Pero bueno, hay tantos mexicanos allá que es toda una cultura. Es toda una cultura la del mexicano allá. En 1848, cuando se firma el tratado, de pronto, de estar las fronteras en el río Nueces, se brincan al río Bravo. Una de las ciudades que fue afectada fue la ciudad de Laredo. Laredo estaba asentada, si nosotros lo vemos de frente, en el lado derecho del río Bravo. Ahí estaba Laredo, ¿sí? Y de pronto les avisan a los mexicanos. Vivían en la zona que se quedó Estados Unidos, vivían alrededor de 110,000, 120,000 mexicanos en toda el área. O sea, muy poquitos, muy poquitos. Bueno, pues Laredo, ¿sí?, quedó del lado tejano. Entonces, varias familias, cuando les dijeron, según el tratado, ustedes se pueden quedar siendo norteamericanos, que ni les cumplieron, pues fue una barbarie la que hicieron con ellos, pero bueno, en el momento, varios de ellos, ¿sí?, 17 familias, porque era un caserío Laredo, era un caserío, 17 familias decidieron cruzar el río Bravo para México y fundar Nuevo Laredo. Por eso es Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero lo increíble de todo esto, amigos, ¿sí?, el lema de la ciudad de Nuevo Laredo, el lema de la ciudad es siempre con la patria. ¿Por qué? Porque estas 17 familias que salieron de Laredo y cruzaron hacia el lado mexicano, inclusive, amigos, y a mí me dio escalofrío cuando lo leí, inclusive, fueron al panteón, sacaron los restos de sus antepasados y cargaron con todo y los restos de sus muertos y cruzaron el río Bravo para enterrarlos del lado mexicano, diciendo, no se los vamos a dejar ni nuestros muertos. Queremos que nuestros muertos sigan siendo mexicanos. Por eso el lema de la ciudad de Nuevo Laredo es siempre con la patria. ¿Sí? Imagínense el coraje que sintió nuestra gente, y ellos usaron una frase que la tienes ahí, Doris. Nosotros no cruzamos la frontera nos cruzó a nosotros. De pronto ya perteneces a otro país y eres ciudadano de segunda. Uno de los puntos del Tratado de Guadalupe Hidalgo es que no se convirtieran en esclavos a los mexicanos. Ese era el temor, que los convirtieran en esclavos. Pues hubo muchos, les digo, esas 17 familias que cruzaron con todos sus muertos. O sea, yo de imaginarme, ¿cómo ir al panteón a sacar los restos, los huesos de mis antepasados? Pues lo hicieron y se los trajeron para el lado mexicano. Lástima que ahorita Nuevo Laredo tenga tanta violencia. Lástima, ¿sí? Pasamos la siguiente, Doris. Y bueno, vale por último, ya para cerrar, amigos, la plática, mencionar algunos personajes que fueron fundamentales y que están olvidados. El padre Celedonio Doménico de Jarauta, español,
que llegó, le dieron un curato en Veracruz, y cuando llegan los americanos él se convierte en capellán, y cuando se pierde en Cerro Gordo, él decide armar una guerrilla, y fue la guerrilla que más lata le dio a los norteamericanos. Y luchó muchas veces con el Chato Domínguez. Fíjate, un español se puso de nuestro lado y un mexicano nos traicionó. Posteriormente él se opuso a la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y posteriormente, ya que se firmó el tratado, junto con Manuel Doblado, que era gobernador de Guanajuato y que tampoco estaba a favor del tratado, San Luis Potosí se había levantado en armas en contra del tratado, Jalisco también. Bueno, pues empiezan una guerra civil en México. Y Anastasio Bustamante, ¿sí? Y se junta con ellos Mariano Paredes. ¿Se acuerdan de Mariano Paredes? Aquel bruto que le dan un ejército, se va a San Luis y se regresa, en lugar de pelear con los americanos, y derroca al presidente, que fue el primero de los traidores, Mariano Paredes. Regresa a México, Mariano Paredes dice, no, yo me opongo al tratado. Oye, es que tú eres el primero que tenías que haber saltado cuando eras presidente de la República, ¿sí? Y no lo hiciste. Ahora te opones al tratado. Bueno, pues pelearon, los derrotó Anastasio Bustamante, y en la mina de la Valenciana, ahí fue fusilado Celedonio Doménico Jarauta. Ahí está, fuera de la mina de la Valenciana, un obelisco olvidado. Nadie se acuerda de ese obelisco. De hecho, chocan muchos coches ahí porque es una pequeña glorieta, y ahí chocan muchos coches. Y fue un español que luchó en contra del tratado y luchó por los mexicanos. Otro más, Juan Nepomuceno Cortina, tamaulipeco, que después del tratado, cómo le dio guerra a los americanos, cómo les dio guerra a los americanos. Y mandaron Rangers y nomás no podían con Cortina. Hay un corrido que estuvo poniendo la Ley Doris antes de empezar la conferencia, que canta Óscar Chávez. Otro personaje importante, Joaquín Murrieta, que muchos piensan que Joaquín Murrieta era chileno. No era chileno, era mexicano, era de Sonora. Él estaba en Sonora cuando el tratado, pero después se fue a Estados Unidos, formó una banda de bandoleros, a él le apodaban el Patrio, hasta que lo traicionaron. Pero él se fue en contra de los americanos, en contra por completo de los americanos. ¿Saben qué personaje inspiró Joaquín Murrieta? El Zorro. Él inspiró el personaje del Zorro. El Zorro está inspirado en Joaquín Murrieta. Hasta esto los americanos, o sea, híjole, estos le buscan y le buscan, pues hasta este personaje nos lo están robando, Joaquín Murrieta. Y por último, Doris, ¿por qué Guillermo del Toro? Y acaba de ganar el Oscar. Es nuestro máximo ganador del Oscar, Guillermo del Toro. Aquí, esta es la respuesta, y ya con esto cerraría, para esas personas que dicen que ojalá vengan los norteamericanos aquí, ¿sí? Que nos iría mejor con los norteamericanos aquí. Apenas Guillermo del Toro acaba de ganar un tercer Oscar. Lo entrevistan, y él lo dijo, ahí está la entrevista en internet, donde dice, yo he sufrido discriminación por ser latino aquí en Estados Unidos, con 3 Óscares ganados, Entonces él platica la discriminación que ha sufrido, y sí, lo han ninguneado, la policía lo ha ninguneado, productores lo han ninguneado, y uno de sus directores de cámara, Navarro se apellida, ganador del Oscar en El laberinto del fauno, en la producción, fue a ver a un productor, a ofrecerle su trabajo, como ganador del Oscar, ¿sí? Y lo que le contestó el productor, cuando supo que era mexicano, le dijo, lo siento, yo ya tengo jardinero. ¿Sí? Fue la respuesta, ya tengo jardinero. Fue la respuesta. Si es mexicano, no me interesa, yo ya tengo jardinero. De nuestros mexicanos ganadores del Oscar, y les digo, el mismo Guillermo del Toro ha dicho, a mí me han discriminado. Y así quieren que vengan los norteamericanos a estas tierras, amigos. No aprendimos la lección, creo que no aprendimos la lección. Por eso comencé con esto. Yo busqué, se los juro que busqué conferencias, congresos, libros. Dije, es el 175 aniversario, ¿sí?, de los tratados Guadalupe Hidalgo. Va a haber conferencias, los historiadores más reconocidos, Rosas, Salmerón, Taibo, no sé, todos, o sea, van a hablar del tema en sus programas de televisión, etcétera. Nadie habló del tema. Nadie habló del tema.
Nadie hizo congresos, nadie hizo conferencias, nadie hizo simposios, nadie hizo nada. Olvidamos los 175 años. ¿Por qué? Porque nos duele, amigos. Porque nos duele haber perdido esa guerra. Sí, nos duele. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si no hacemos lo mismo que los israelíes, que cada año recuerdan el holocausto, si no hacemos lo mismo que los japoneses, que cada año recuerdan la bomba atómica, si nosotros no recordamos lo que perdimos, lo vamos a volver a hacer. Y ya lo estamos viendo en internet con gente pidiendo que vengan los americanos. Es el mensaje que yo quería darles en esta última conferencia. Y solamente hubo un lugar donde, que yo sepa, ¿sí? Bueno, Monterrey, que ya la declararon heroica por la batalla de Monterrey, y que yo sepa, y es aquí mi agradecimiento a la maestra Tere, a Carla, a todo su equipo, porque solo que yo sepa, igual estoy equivocado. Palacio de Minería se organizó 3 conferencias sobre la intervención norteamericana y esta sobre el Tratado Guadalupe Hidalgo. No olvidamos. La verdad es que no lo vamos a olvidar. Gracias a todos ustedes.